La Navidad. Esa fecha que todos esperamos con ansias a lo largo del año. Donde es tiempo de compartir en familia, con amigos y todos nuestros seres queridos. Nada podría arruinar un momento como este. Oh, sí se puede. Con el motivo de hacer un especial navideño para todos ustedes, de parte de los canales Desvelo de Medianoche y Esponjados, traemos este video para su disfrute. Sin más preámbulo, les presentamos Sangrienta Navidad. Para entender a este macabro personaje, analicemos su vida y las experiencias que lo pudieron influenciar para perpetrar su masacre. Nace el 15 de julio de 1940 en Chicago, Illinois. Fue el segundo hijo de William Simmons y Loretta Simmons. Desde su niñez, reflejaba un comportamiento normal y congruente a un niño de su edad. Cuando Ronald no había cumplido ni los 3 años, ocurre un evento que deja consternada a la familia. En 1943, su padre murió de un derrame cerebral. Este evento dejó a la familia en una situación vulnerable. El luto no duraría tanto, pues su madre se volvió a casar rápidamente con William Davenport Griffin, un ingeniero civil del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Debido al trabajo de su padrastro, la familia se mudaba constantemente. En 1946 se trasladaron a Arkansas, viviendo en varias localidades como Little Rock y Hector. Se dice que los años que pasó en Hector, en las faldas de las montañas Ozark, fueron los más felices de su vida. Disfrutaba de la libertad al aire libre y de la falta de supervisión estricta. Por desgracia, su felicidad no duró lo esperado. La familia regresó a la zona urbana de Little Rock. En 1950, Ronald no se adaptó. Se volvió huraño, irritable y celoso de sus hermanos. Sus padres, incapaces de controlar sus ataques de ira, llegaron a inscribirlo en una escuela católica para chicos problemáticos, aunque solo duró un mes allí debido a su comportamiento tan inestable. Simmons nunca terminó la secundaria. Su historial académico fue mediocre y su comportamiento social era cada vez más aislado. Debido a esto, en 1957, a los 17 años, decidió abandonar los estudios para enlistarse en la Armada de los Estados Unidos. Para Simmons, la vida militar fue una forma de escapar de su hogar y encontrar una estructura. De hecho, fue un militar condecorado y ejemplar en términos de disciplina administrativa, un contraste absoluto con el caos que años después desataría en su propia familia. Ronald Gene Simmons cometió una de las peores masacres familiares en la historia de Estados Unidos. En total, asesinó a 16 personas e hirió a otras 4 en el estado de Arkansas, entre el 22 y el 28 de diciembre de 1987. Simmons llevó a cabo sus crímenes en 2 etapas principales. La primera, llamada la masacre familiar, ocurrida del 22 al 26 de diciembre. Asesinó a 14 miembros de su propia familia, incluyendo a su esposa, sus 7 hijos y sus nietos. Comenzó el 22 de diciembre matando a su esposa Rebecca y a su hijo mayor con un revólver calibre 22. Luego estranguló a su nieta de 3 años. A medida que sus otros hijos llegaban a casa de la escuela o para las vacaciones de Navidad, los recibía diciendo que tenía regalos para ellos, los llevaba a una habitación aparte y los mataba individualmente. A los adultos les disparaba y a los niños los estrangulaba o los ahogaba en un barril de lluvia. Escondió los cuerpos en un pozo séptico que él mismo había obligado a sus hijos a cavar semanas antes, bajo la excusa de que era para una letrina. La segunda etapa de su huida de asesinatos fue el tiroteo en Russellville, el 28 de diciembre. Tras pasar el fin de semana bebiendo y viendo televisión con los cuerpos en su propiedad, el lunes por la mañana se dirigió a la ciudad de Russellville. Mató a Kathy Kendrick, una excompañera de trabajo que lo había rechazado, y a J. de Chaffin, un extraño en una gasolinera. Entró en varios lugares de trabajo y oficinas legales disparando a personas específicas que consideraba que lo habían perjudicado. Finalmente, se sentó en una oficina, entregó su arma a la policía y se rindió sin resistencia. Aunque Simmons nunca dio una confesión detallada sobre sus motivos, las investigaciones y el juicio revelaron factores clave. Simmons era un hombre extremadamente controlador y abusivo. Se descubrió que había mantenido una relación incestuosa con su hija Sheila, con quien tuvo un hijo, quien también fue una de sus víctimas. Se cree que la masacre fue detonada porque su familia planeaba dejarlo y porque sus crímenes de incesto estaban a punto de ser descubiertos por las autoridades de Nuevo México, de donde habían huido previamente. Los asesinatos en Russellville fueron dirigidos contra personas hacia las que guardaba rencor por cuestiones laborales o rechazos personales. Al rendirse, dijo: "Ya he hecho lo que quería. Se acabó. He acabado con todos los que querían hacerme daño". Simmons fue condenado a muerte y se negó a apelar su sentencia, afirmando que cualquier cosa que no fuera la muerte sería un castigo cruel e inusual para él.
Fue ejecutado por inyección letal el 25 de junio de 1990. La masacre de Simmons es el recordatorio de que la monstruosidad suele esconderse tras la disciplina y el silencio. No fue un ataque de locura, sino un acto de soberanía retorcida. Cuando Simmons sintió que perdía el control sobre su familia, decidió destruirla para mantener el dominio final sobre ella. Su caso demuestra que, para un narcisista extremo, el exterminio es preferible a la pérdida de autoridad. La masacre de Coubine es uno de los sucesos más trágicos ocurridos en una víspera de Navidad. El personaje implicado en esta masacre fue Bruce Jeffrey Pardo. Nace en 1963. Era un ingeniero que residía en el Valle de San Fernando, California. Había trabajado en la industria aeroespacial y, ante los ojos de muchos, llevaba una vida profesional estable hasta antes de ejecutar su macabro plan. Pardo sentía que su vida se había desmoronado por culpa de su exesposa, Silvia Ortega, y la familia de esta. Apenas una semana antes de la masacre, el 18 de diciembre, se finalizó el divorcio. Pardo estaba furioso porque el juez le ordenó pagar $10,000 a Silvia y ella se quedó con el perro de la familia y el anillo de bodas. Meses antes, fue despedido de su trabajo como ingeniero aeroespacial por fraude en el registro de horas. Sin empleo y con deudas del divorcio, su frustración aumentó. Culpaba a sus suegros de influir en Silvia. Incluso planeaba matar a su propia madre porque ella mantenía una buena relación con su exesposa y él lo veía como una traición. Horas antes de la masacre, Pardo actuó con total normalidad, fue a un café local, comió un sándwich de pavo y se despidió del dueño deseándole una feliz Navidad. Esa misma noche, debía ser Ulli en la misa de medianoche de su iglesia, una coartada que usó para no levantar sospechas antes de dirigirse a Coubine. La noche del 24 de diciembre de 2008, Pardo ejecutó un ataque meticulosamente planeado contra la familia de su exesposa, Silvia Ortega. Llegó a la casa de sus ex-suegros en Coubine alrededor de las 11:30 p.m. vestido completamente de Santa Claus. En cuanto entró a la casa, una niña de 8 años, quien era sobrina de Silvia, corrió a la puerta emocionada por ver a Santa. Al abrir, Pardo le disparó en el rostro con una de sus 4 armas semiautomáticas. Sorpresivamente, la niña sobrevivió. Luego de haber disparado, Pardo entró en la vivienda, donde había unas 25 personas celebrando, y abrió fuego indiscriminadamente. Llevaba un paquete envuelto como regalo que contenía un lanzallamas casero. Roció la casa con combustible de alto octanaje y provocó una explosión e incendio masivo que consumió la vivienda. Debido a la explosión del combustible dentro de la casa, el traje de Santa Claus que vestía Pardo se derritió y se quedó pegado a su cuerpo, causándole quemaduras de tercer grado. Pardo huyó del lugar en un coche alquilado hacia la casa de su hermano en Silmar. Allí, al verse gravemente herido y notar que su plan de escape, que incluía huir a Canadá con $17,000 que llevaba consigo, era inviable, se quitó la vida de un disparo. Un total de 9 personas murieron en la casa de Coubine, incluyendo a Silvia y sus padres. La identificación de los cuerpos fue difícil debido a la intensidad del fuego. 13 niños quedaron huérfanos de uno o ambos padres. En las investigaciones posteriores, la policía encontró en el coche de Pardo una trampa explosiva diseñada para activarse si alguien intentaba mover el traje de Santa Claus, y en su casa hallaron suministros para fabricar más bombas. ¿Coubine 911? Sí, estoy en North Avenue. Estoy del lado de unos chicos y él acaba de ver a mi primita ahorita. Ok, oye, ¿puedes decirme si hay alguien herido? Porque tenemos al departamento de bomberos y a los oficiales en camino. Hola, hola. Hola. ¿Quién viene conmigo? ¿Quién está en tu casa? Necesito ayuda de inmediato. Señora, ¿el tipo está en su casa ahora mismo? No, estamos como a 2 casas más abajo según Google. Ok. Señora, espere tantito, espere. ¿Está él en su casa? No, está disparando. ¿Cómo cree que se llama? Bro, es este. Ok. ¿Y quién es él para ustedes? Es mi... ¿Quién es él para ti? Él es mi excuñado. Ella está pasando junto a nosotros ahorita. Está bien. Es mi hermana. Espera tantito. ¿Sí? Él es... No sé quién más está metido conmigo. Lo sé, señora. Solo quédese en la línea conmigo, ¿sí? Toda mi familia está aquí. Son buenas personas. A unos 10 metros. Ya sé. Está bien. Los oficiales están ahí. Están tratando de llegar con ustedes, ¿sí? El ataque no fue un impulso. Pardo lo planeó meticulosamente desde junio de 2008. En septiembre, encargó un traje de Santa Claus a medida, pidiendo que fuera extra grande. La costurera pensó que era para verse más rechoncho, pero la realidad era que necesitaba espacio para ocultar sus armas y un chaleco bajo el traje. Compró 4 pistolas semiautomáticas y cientos de rondas de munición,
algunas de alta potencia compradas fuera del estado. En su casa montó lo que la policía llamó una fábrica de bombas. Como ingeniero, convirtió un compresor de aire en un dispositivo para rociar combustible de carreras de alto octanaje, con el fin de incendiar la casa rápidamente. Lo envolvió como un regalo gigante para no levantar sospechas al llegar. Como todo asesino, también organizó un plan de escape. Compró un boleto de avión para volar a Canadá el día de Navidad. Llevaba $17,000 pegados al cuerpo. Alquiló varios vehículos. Uno de ellos lo dejó cerca de la casa de la abogada de divorcio de Silvia, con mapas de México y suministros, lo que sugiere que ella era su siguiente objetivo. Boicoteó su propio auto de escape para que, si alguien intentaba quitar los restos de su traje de Santa Claus del asiento, el vehículo explotara. En última instancia, la historia de Bruce Pardo es una advertencia sobre los peligros de la obsesión por el control. Cuando perdió el control sobre su matrimonio y su empleo, decidió que la única forma de ganar era destruyendo el mundo de quienes él consideraba sus enemigos, incluso a costa de su propia vida. El exorcismo de Navidad. Christy Banu. Christy Banu, de tan solo 15 años de edad, decidió que quería pasar la Navidad junto con sus hermanos, en casa de Magali Banu, su hermana mayor. Christy no sabía que no iba a regresar a casa. Con toda la ilusión que solo un niño puede tener, se hospedó en casa de su hermana a mediados de diciembre del año 2010. Para la sorpresa de Christy, su hermana Magali vivía con su pareja, Eric Bikubi. Los primeros días de Christy en casa de su hermana parecían normales y hasta cierto punto, agradables. Nada pudo haberlo preparado para su sangrienta Navidad. Deben saber que Eric Bikubi, al igual que los hermanos Banu, son personas de origen congoleño. Un país donde la brujería y la magia negra no es ninguna rareza. De un momento a otro, Eric acusó a Christy de haber practicado brujería en él y en sus hermanos, lo que lo desconcertó totalmente. Pese a negarlo todo, Eric convenció a Magali de practicarle un exorcismo a Christy. No se pudo defender. No había escape ni dónde correr. En contra de la voluntad de Christy, empezaron con el ritual. Lo que Eric llamó como un exorcismo, comenzó con una paliza brutal, con el argumento de, debe soportarlo hasta que el espíritu abandone su cuerpo. Durante los días siguientes, los golpes y las acusaciones no pararon, aunque Christy suplicaba que se detuvieran. Y como si las palizas diarias no fueran suficiente, Eric decidió ir más allá al involucrar objetos contundentes y punzocortantes, como ramas de árbol, un martillo y un cincel, incluso varillas de hierro para provocarle heridas abiertas. Incluso siendo brutalmente torturado por varios días sin descanso, Eric seguía convencido que Christy estaba maldito. Aunque él siempre negó estarlo, nunca lo escucharon y las torturas se volvían más y más crudas. Eric decidió que Magali y el resto de su familia deberían rezar durante 3 días y 3 noches, sin beber y comer nada, como si se tratara de un ayuno santo. Durante una de las torturas, en las que se veía involucrada una barra de hierro, Christy perdió varios dientes al recibir un golpe contundente por parte de Eric, el cual se mostraba más enfurecido, ya que pensaba que el demonio se burlaba de él. Pese a que nunca hubo ningún demonio. Como seña de desesperación, Eric y Magali usaron más objetos para torturar a Christy, botellas, vidrios, trozos de cerámica, incluso pinzas y tenazas. Christy, siendo solo un niño ya al límite de su resistencia, y después de ser torturado sin piedad, decidió confesar haber practicado brujería con la esperanza de que todo terminara. Y para su sorpresa, así fue. Ese mismo día todo terminó. Eric llevó a Christy al cuarto de baño con la intención de hacer un último ritual de limpieza. Llenó la bañera con agua, y sumergió a Christy, que estaba tan débil y moribundo que ni siquiera pudo resistirse. Todos escucharon su llanto, pero nadie hizo nada para ayudarlo. En ese mismo día, Eric llamó a los padres de los hermanos Banu, advirtiéndoles que sus hijos estaban poseídos por demonios, y que tendría que matarlos a todos. Rápidamente los padres Banu tomaron un vuelo desde Francia hacia Londres, con la esperanza de llegar a tiempo. Pero eso no sucedió. El 24 de diciembre de 2010, Christy Banu murió ahogado en la bañera de la casa de su hermana, con múltiples lesiones y traumatismos en todo el cuerpo. Al ver lo que habían hecho, Eric y Magali llamaron a una ambulancia que no sirvió para nada. Magali y Eric fueron arrestados y acusados de asesinato y tortura. Ambos fueron llevados a la corte, donde recibieron cadena perpetua. A día de hoy, el caso de Christy se recuerda con terror, y muestra cómo las creencias culturales pueden estar por encima de la razón de algunas personas.
La masacre sin asesino. El desastre del salón italiano. Nochebuena de 1913. Mientras en muchas partes del mundo las familias se reunían alrededor de un árbol de Navidad, en un pequeño pueblo minero de Michigan, una broma estaba a punto de convertirse en un arma mortal. No hubo fuego. No hubo humo. Pero esa noche murieron 73 personas, y 59 de ellas eran niños. Estaban a punto de vivir su última Navidad. Su sangrienta Navidad. Calumet era una ciudad levantada sobre el cobre y sudor. A principios del siglo XX, la región dependía casi por completo de la minería. Miles de inmigrantes, principalmente de Finlandia, Italia y Europa del Este, llegaron buscando trabajo y una vida mejor. En cambio, encontraron jornadas interminables, salarios bajos, accidentes constantes y una discriminación feroz. Los finlandeses, en particular, eran vistos como peligrosos por sus ideas socialistas y su deseo de organizarse. El 23 de julio de 1913, los mineros comenzaron una huelga histórica con el apoyo de la Federación Occidental de Mineros. Exigían mejores salarios, menos horas de trabajo y condiciones más humanas. La empresa se negó a reconocer al sindicato y respondió con dureza. Llegaron rompehuelgas, estalló la violencia y el ambiente en Calumet se volvió cada vez más tenso. 5 meses después, en plena huelga, los mineros decidieron organizar una fiesta de Navidad para sus hijos. Querían que, al menos por una noche, los niños olvidaran el hambre, el frío y el conflicto. El lugar elegido fue el Gran Salón Italiano, ubicado en el centro del pueblo. Más de 700 personas asistieron. Risas, música, dulces y regalos llenaban el segundo piso del edificio. Era, por unas horas, un refugio frente a la miseria. Pero el salón italiano tenía un problema mortal. Solo había una escalera principal para subir y bajar. Las salidas de emergencia estaban mal señalizadas y eran prácticamente inaccesibles. Nadie pensó en eso. Nadie imaginó lo que estaba a punto de ocurrir. En medio de la celebración, alguien gritó fuego. No había fuego. Ni tampoco humo. Pero el grito fue suficiente. El pánico se propagó como si las llamas fueran reales. Cientos de personas se lanzaron hacia la escalera. Los adultos intentaban proteger a los niños. Los niños caían. Los cuerpos se amontonaron. En cuestión de segundos, la salida quedó bloqueada por el peso humano. Cuando todo terminó, 73 personas yacían muertas en la escalera. 59 eran niños. El más pequeño tenía apenas 2 años. Afuera, la nieve caía en silencio. Dentro, no había fuego. Nunca lo hubo. Lo que siguió fue controversia, mentiras y silencio. ¿Quién gritó fuego? Algunos dijeron que fue un borracho. Otros, que fue una broma. Hubo teorías sobre puertas mal diseñadas, árboles de Navidad incendiados y errores de comunicación. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron algo inquietante. Varios testigos declararon bajo juramento que el hombre que gritó fuego llevaba un botón de la Alianza Ciudadana, un grupo abiertamente antisindical. Según el abogado e investigador Stifleto, no fue un accidente. Fue un acto deliberado para sembrar el caos y romper la moral de los huelguistas. A pesar de las investigaciones, nadie fue condenado. Las víctimas fueron enterradas en fosas comunes, separadas por religión, sin justicia y sin responsables. La huelga terminó meses después sin éxito. Miles de mineros abandonaron la región. Con el tiempo, las minas cerraron y el salón italiano fue demolido en 1984. Hoy solo queda un arco y un memorial con nombres y edades grabadas en piedra.